Dios les bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos ya en la sección de Informándote con Justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:11, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito sea el que vive y reina para siempre. El tema que tenemos en esta mañana es una generación de niños y niñas ingobernables. Y como la mayoría de los niños y de las niñas jóvenes aquí en Puerto Rico y en otros países, pues están sufriendo de trastornos emocionales, de la ansiedad, de la depresión, la impulsividad, hiperactividad, estrés, están teniendo una conducta agresiva, violenta, tienen insomnio, y todo esto pues a través de toda la tecnología, el internet, la música, los celulares, videojuegos, tablets y dibujos animados y todas estas series. Y como el enemigo, el diablo, ha logrado con su astucia y engaño influenciar y hasta pues en algunos casos con posesiones demoníacas, formar, adoctrinar y programar la mente y el carácter de niños y niñas. ¿Y por qué? Porque están a merced de un mundo espiritual maligno al cual se exponen y están en contacto diariamente sin percatarse ellos y sus padres. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Niños y niñas que están completamente enajenados, están atados, están afectados emocionalmente con opresiones demoníacas, llegando algunos, escuche bien papá y mamá, a terminar con la vida de otros niños y hasta llegando al suicidio, siendo controlados por Satanás, que el Señor lo reprenda. Esta generación ingobernable recibe constantemente mensajes subliminales en todos estos videojuegos, en la música, y todo lo que está sucediendo, ellos, todo lo que ven, todo lo que escuchan, ellos lo van almacenando en el subconsciente y comienzan pues a hacer todo lo que están viendo. Ellos lo van copiando. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que estamos viendo en estos postreros días. A los niños y a las niñas hay que corregirlos, papá y mamá. Hay que redarguirlos, hay que reprenderlos, hay que confrontarlos. Los padres están llamados a advertir a sus hijos y a sus hijas de lo peligroso y malo del pecado, de las consecuencias en su vida. Los padres deben mostrar esa autoridad, principalmente papá, que es la cabeza en el hogar. Dios mismo les da esa encomienda a través de su palabra. Los hijos deben conocer el carácter de Dios, ¿sí? Deben conocer que Dios es amor y también que fuego consumidor, que Dios castiga. Eso lo deben de saber los niños y las niñas. La palabra es espíritu, y si los padres pues están viviendo en la obediencia a la palabra del Señor, cuando los padres comienzan a expresar esa palabra, cuando les dicen a esos niños y esas niñas desde pequeñitos que ese comportamiento, que esa actitud que están teniendo ofende a Dios, ellos tienen que advertirles de la necesidad de un verdadero arrepentimiento que tienen que tener esos niños y niñas. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios se agrada, y Dios entonces respalda a esos padres que los están confrontando a través de la palabra. En el hogar debe haber normas. Ese niño, esa niña tiene que cumplirlas. Igualmente, más aún, la palabra del Señor tiene todas las instrucciones. Por eso dice, pues instruye al niño en su camino para que viva con temor, con respeto a él, a su palabra. Si los padres actúan, si los corrigen a tiempo, pues verán el fruto, esa semilla que está plantada en el corazón de ese niño y de esa niña, en querer amar a Jesús, en amar su palabra y vivir su
palabra. Bendito sea el que vive para siempre. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos en los últimos tiempos, y la crianza de los niños y de las niñas en estos últimos tiempos tan difíciles que les ha tocado vivir en un mundo de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta rebelión, de tanta oscuridad, tinieblas. Y si los padres no le impiden, escuche bien, si los padres no le impiden venir a Jesús, conocer su palabra, si no le impiden que vivan conforme como Él lo dice en su palabra, es como Él dice en su palabra, totalmente, entonces podrán resistir el ataque severo que tiene el diablo y los demonios contra los niños y niñas del mundo entero. Y el ataque es directo contra ellos, los quiere destruir, los quiere acabar. Cristo viene, lo sabemos porque los tiempos hablan de que Él ya está cerca, y por eso las tinieblas avanzan. Apercíbete, papá y mamá. Este ataque de parte del maligno, mire, no va a parar. Él los quiere devorar. Por eso, papá y mamá, ponte la armadura de Dios en todo tiempo. Mira, esta guerra es espiritual. Tienes que interceder, tienes que clamar, tienes que orar por ellos, para que ellos anhelen buscarle con todo su corazón, para que ellos anhelen hablar con Dios, para que ellos anhelen escuchar a Dios. Satanás los quiere. Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor los reprenda. Él los quiere que sean ingobernables. Sí, ingobernables para ustedes como padres, ingobernables para la sociedad, ingobernables para la iglesia. Eso es lo que quiere Satanás, porque si él logra entrar y él logra entonces que estos niños y niñas se conviertan en una generación ingobernable, pues ya él los tiene acá controlados, porque entonces él es el que los está dirigiendo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que sean niños y niñas ingobernables. Los quiere rebeldes, los quiere malcriados, los quiere mal hablados, los quiere violentos, los quiere depresivos, los quiere sacar del camino de Dios. Ese es el trabajo que está haciendo el enemigo. Él les tira dardos a la mente, él los enseña, él los adoctrina, él los programa para que no obedezcan a su Dios creador, porque el maligno quiere su muerte espiritual. El enemigo no le interesa, escucha bien papá y mamá, a él no le interesa si tus hijos, si tu hijo, si tu hija tienen una casa, si tienen alimentos, si tienen provisión, si tienen salud, sus necesidades básicas que ustedes como padres le suplen. No, él lo que quiere es quitarle, es arrancarle, es robarle la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Es sacarle del corazón esa palabra pura, limpia, verdadera, que ha sido plantada. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo está logrando? En algunos niños, pues mire, haciéndoles ingobernables. Estoy hablándole pues a padres cristianos con hijos cristianos, porque a los padres inconversos que no tienen ley de Dios, que no conocen a Dios ni conocen su palabra, y que sus hijos no son cristianos, ya esos, el enemigo pues ya ha logrado entrar, ya los ha hecho ingobernables. Ya esos son ingobernables, no tienen ley de Dios los padres, no le pueden hablar a través de la palabra, y ya está esa generación ingobernables. Pero entonces el enemigo está entrando también a hogares cristianos, donde hay niños que son cristianos, niñas cristianas, y entonces ahí es que el enemigo está trabajando. Alabado sea el nombre del Señor. A los padres que no tienen ley de Dios siempre los invitamos, y lo vamos a seguir haciendo, si hay alguno que pueda estar escuchando, a que vengan a los pies de Cristo Jesús, a que se humillen de corazón, con un arrepentimiento verdadero, y ahí humillados, el Señor comienza entonces, los recibe y comienza a enseñarles a través de la palabra lo que tienen que hacer y cómo instruir a sus hijos en el camino del Señor. Sin embargo, a estos padres entonces que son cristianos, que
que el enemigo ha logrado entonces ya influenciar. ¿Por qué? Porque están expuestos a un montón de material. La música está llegando a muchos niños cristianos y niñas, están escuchando mucha música que no es de Dios, y ahí el enemigo está haciendo su trabajo. Y entonces por eso esta generación ingobernable que aumenta día tras día, estamos viendo niños y niñas con corazones duros, corazones bien duros, en prácticas abominables, niños que quieren ser niñas, niñas que quieren ser niños y que ofenden a Dios. Es un desenfreno total lo que estamos viendo diariamente. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Y esa es la generación ingobernable que el enemigo ha logrado entonces hacer, ¿no? De toda esta generación que está aumentando y está creciendo día tras día. Los padres que le sirven al Señor, que viven en obediencia a la palabra del Señor, estos padres cada día claman por sus hijos, interceden y están en todo tiempo en oración, porque es tiempo de estar orando por estos niños y niñas que le sirven al Señor, porque el enemigo va a tratar en todo tiempo. Y por eso estos padres que sí le sirven al Señor, viven la palabra, pues ahí tienen la cobertura todo el tiempo del Señor sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra generación, ¿cuál es el significado? Pues mire, toda la gente, niños, niñas, que nace y vive más o menos al mismo tiempo. Pues si usted se pone a analizar, estamos en el año 2023, pues cada generación, ¿no? De cada tiempo en que nacen, ya estamos viendo cómo es que en cada etapa de la vida de estos niños, los del 2000, 2010, 2015, cuando usted se pone a analizar y usted puede ver, va a ver cómo está siendo una generación ingobernable. Eso es lo que está sucediendo. Y la palabra ingobernable, ¿cuál es el significado? Que no se puede gobernar, no se puede dirigir, no se puede guiar, no se puede criar, no se puede instruir. Eso es lo que el enemigo está logrando hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Una generación ingobernable. Es fuerte lo que está sucediendo. Niños con una violencia hasta sus mismos padres. Estamos viendo una generación de niños aún pequeñitos que, mire, cogen con su manita y le dan a sus padres. Y hay que velar, papá y mamá, hay que orar, hay que ver qué es lo que ese niño o esa niña lo que está siendo expuesto. Y ya lo hemos dicho en diferentes programas, la tecnología está acabando con los niños, los videojuegos, todo lo que están expuestos diariamente, y el enemigo está haciendo su trabajo. Y en la música, pues también, niños y niñas cristianos que les están poniendo los padres música que no son himnos espirituales, que no llegan a su alma, a su corazón, y por eso es toda esta influencia de que los mismos padres tienen que estar viéndolo en los hogares. Los padres cristianos saben que la conducta que están teniendo su hijo o su hija es porque están expuestos a algo que le están poniendo ellos como padres en las manos de ellos, algo que están viendo y algo que están escuchando diariamente. Y es muy importante que los padres entiendan que esa generación ingobernable, el trabajo lo está haciendo el enemigo de las almas. Y yo le puse el tema de una generación de niños y niñas ingobernables, pero también le pusimos una pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué son ingobernables? Vamos en esta parte, ¿no?, a dejar a la hermana Génesis para que ella entonces, a través de la palabra, y luego vamos a seguir con unas cuantas preguntas para ese y por qué podamos entonces entender qué es lo que está sucediendo en esa generación de niños y niñas ingobernables. Aleluya. Y contestando la pregunta ¿y por qué? Es porque dice la palabra de Dios que vamos a estar viviendo tiempos peligrosos. Amén. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Amén. Hoy estuvimos hablando de Timoteo, ¿verdad? Cómo Pablo instruyó a este niño, después joven, adulto. Y en esta carta él le dice a Timoteo, Timoteo, también debes saber esto,
porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Entonces aquí la misma pregunta, la misma Biblia nos contesta la pregunta ¿por qué? Porque íbamos a estar en tiempos peligrosos donde, como dice la palabra de Dios, que una de las señales de la venida de Cristo es que íbamos a estar en tiempos como Sodoma y Gomorra. Aleluya, íbamos a estar en tiempos donde el amor de muchos se iban a enfriar, donde mismo Jesús dijo que el hijo se iba a levantar contra el padre, la hija, aleluya, contra su madre, que los mismos hijos iban a entregar a sus padres, aleluya. Entonces estamos viendo esos tiempos aquí ahora mismo en este último tiempo, cómo la palabra se cumple y cómo nosotros entonces tenemos que estar más preparados para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya la misma palabra nos iba a dar las señales. Por eso lo importante y lo que le enseñamos a los niños de leer la Biblia, porque aquí dice el carácter, dice: debes de saber el carácter de los hombres en los postreros días. Estamos en los últimos días. Entonces la Biblia, el Espíritu Santo es tan maravilloso que nos alerta y nos dice el carácter. ¿Qué es el carácter? Pues la forma de ser del ser humano. Su forma de hablar, su forma de actuar. Y bien, pues todos tal vez podemos saber la palabra que significa amadores de sí mismos. Amén. Eso es como el narcisismo, de que ellos mismos se llaman como que la atención, de que aleluya, se creen lindos, lindas, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Sabemos que eso significa creerse mejor que los demás, aleluya, tener una estima alta, y eso también va acompañado de la soberbia. Una cosa lleva a la otra, la vanagloria, la soberbia, la altivez, todo va en el mismo ámbito. Son diferentes palabras, pero es lo mismo, aleluya, de creerse como que impotente, esa soberbia, así le pasó a Satanás, impotente, quieren tener el poder, blasfemos. Vemos como niños y niñas, jóvenes, pues también, además de la palabra, que estamos viendo una generación blasfemando contra la palabra de Dios, viviendo en contra de la palabra de Dios, como también contra sus padres también, amén, que maldicen a sus padres. Vemos que la Biblia dice que habrían maldicientes, y vemos cómo, ¿verdad?, hijos, hijas maldicen a sus padres, pero después, fíjate, dice desobedientes a los padres. Y el primer mandamiento que Cristo nos dejó fue: honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento, aleluya, que tiene promesa de larga vida. Pero fíjate que después de eso dice ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, sin afecto. No van a tener ese amor, ese amor fraternal hacia sus padres, hacia sus madres, niños rebeldes, amén. Y dice, tal vez usted no sabe, implacable. Quiero llegar a este término, implacable, lo que hermana Mayra traía. Niños, niñas, aleluya, jóvenes. Y aquí no nos está hablando, fíjese, desobediente a los padres, no está diciendo un grupo, no está diciendo a un niño, una niña. Porque si nosotras estamos aquí es porque yo tengo a mi madre, ella tiene su madre, y usted que está sintonizando, usted tiene su madre o su padre. Quiere decir que ese mandamiento es hasta que nuestros padres estén vivos, hay que obedecer a nuestros padres. O sea, que no estamos hablando de que es nada más un grupo de niños o niñas jóvenes, esto es para todos, aleluya. Donde dice implacable, implacable significa agresividad, agresividad. Vemos niños, como decía la hermana Mayra, en este caso que estamos hablando, agresión, agresivos, aleluya, gloria al Señor. Después tenemos también la palabra intemperante, que aleluya, que iban, no iban a respetar a sus padres, iban por qué. La hermana Mayra hacía la pregunta ¿por qué? Porque estamos en esos tiempos peligrosos de que la misma palabra nos indica y nos señala cuál iba a ser la conducta, el carácter de los postreros tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es como dice la palabra, que en estos tiempos íbamos a ver todo lo que estamos viendo. Los padres tienen que tener una postura en su hogar, tienen que tomar el papel que le corresponde a ese papá en ese hogar.
¿Por qué? Porque los niños no pueden hacer lo que ellos quieren y lo que ellos les dé la gana, papá y mamá. Tienen que haber unas normas en el hogar y la cabeza del hogar, que es el papá, tiene que comenzar entonces a hacer su trabajo. Tiene que hacerlo porque Dios le va a pedir cuentas. Y entonces, ¿a qué es que están expuestos estos niños diariamente? Pues mire, como hemos dicho constantemente, todos los videojuegos, todo el internet, la tecnología, es a lo que ellos están expuestos diariamente. Y ellos no, o sea, un niño y una niña tiene ese videojuego, esa música, todo eso que ellos están viendo, esa tecnología, pero es porque los padres entonces lo están permitiendo. Amén. Porque si ellos son menores de edad, ellos no se gobiernan. Entonces ahí entra el enemigo y está haciendo una generación ingobernable, ¿no? Porque un niño o una niña son pequeños para poderse ellos mismos pues tener un celular, una tablet, la tecnología. Ellos no tienen el dinero para ellos tener el acceso a comprarse ese material. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? Son los padres, porque son los que los exponen diariamente a toda esa tecnología. Y entonces, ¿quién o qué lo está formando ese niño? ¿Qué? Pues lo mismo, todo es lo mismo, todo lo que tiene que ver con Disney, todo lo que tiene que ver con videojuegos, todo lo que tiene que ver con las series, ahí eso es lo que los está formando, las princesas, sabemos y como hemos dicho y repetimos que el imperio de Disney es satánico, todo lo que esas niñas están viendo, el mensaje subliminal que le están dando, y ya ni tan subliminal, ya eso hay que descartarlo, ya lo estamos viendo ahí directamente, lo que le están enseñando a esas princesas, a esas niñas, y ahí en todas esas series lo que hay es ocultismo, la brujería, la hechicería, el yoga, todo el satanismo, todo eso es lo que está formando a esos niños a través de todas esas pantallas, y eso es lo que ellos están viendo. Igualmente a los niños, todos esos superhéroes donde le están enseñando, los están programando, porque ya le enseñaron, los adoctrinaron, pero ya los están programando, y eso es lo que los está formando en estos tiempos a esta generación que es ingobernable. ¿Y quién es que está haciendo el trabajo? El enemigo de las almas, y por eso es que estamos viendo esta generación. Entonces, ¿qué tienen en su mente estos niños? ¿Qué es lo que ellos están en su cerebro están almacenando? Pues todo lo mismo que están escuchando y están viendo diariamente. Cuando se refiere a la música, ellos están comenzando a escuchar esa música de rock, que sabemos que eso llega, mire, al subconsciente, al cerebro, la están repitiendo, es una repetición ahí constante que están ahí en la mente, la tienen ahí, y por tanto vamos a ver la opresión en muchos niños y niñas, aún siendo entonces niños que son y que cristianos y cristianas, pero entonces como los padres no tienen el control en el hogar, no tienen la autoridad, pues entonces los llevan a la iglesia, allí cantan una alabanza, pero luego entonces están expuestos a música secular y a música con ritmo que tienen el rock. Y eso es lo que está influenciando a muchos niños y niñas. Amén. Y como ven, leímos, la palabra nos lo indica. Y entonces, como dice la hermana Mayra, fíjese que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, sí, le está diciendo lo que va a pasar en el mundo entero también, porque eso son conductas que van a estar en el mundo, porque no hay ley de Dios en los corazones. Pero Timoteo estaba siendo instruido para ser un pastor. Entonces, el apóstol Pablo lo está instruyendo para decirle, esa conducta tienen que velar, porque va a tratar de entrar a la iglesia, va aún a entrar a los que son creyentes. ¿Ve? No estamos hablando de que nada más para las personas que no le sirven a Dios. Es que estamos dirigiéndonos a un grupo, a una familia que tiene que apercibirse, tiene que guardar la palabra, tiene que estar alerta a las maquinaciones del enemigo, porque estas conductas, hay veces que nosotros leemos esto y decimos, eso es para las personas que no tienen a Dios, o para niños o niñas que no, ¿verdad?, no están bajo la tutela de una familia que
que instruyen en el camino de la palabra. No, mire, si hay un niño, una niña, un joven, y nosotros, como dijimos, desobediente a sus padres, no le está hablando un grupo de niños, de jóvenes, es que todos nosotros tenemos un padre y una madre, en el cual nosotros tenemos que, pues, obedecer, amén. Pero cuando la hermana Mayra también hablaba de las normas que tienen que ver en el hogar, Cristo mismo nos dejó un ejemplo, hermana Mayra, cuando nos habla del hijo pródigo. Porque cuando estudiamos esta parábola, amén, la palabra de Dios dice que este hijo que se fue del hogar fue porque su padre, amén, y lo podemos después decir cuando el hermano dice que él obedecía en todo. Quiere decir que cuando el hermano que se molestó porque recibieron al hijo pródigo, es que habían mandamientos, habían reglas, habían normas en el hogar. Y ese hijo que se fue era que no quería someterse a las reglas de la palabra de Dios, a las normas que habían en el hogar, y pues decidió irse porque no aguantó, amén, esa instrucción, no aguantó el tener que honrar, no aguantó el tener que obedecer, someterse a alguien. Y la Biblia nos habla en Efesios que nos tenemos que someter los unos a los otros en el temor de Dios, y eso es hablándole, ahí habla el orden de la familia, el padre, la madre, los hijos, amén, a sus padres, aleluya. Pero vemos como este hijo pródigo se fue, ¿por qué? Porque no quería someterse a la palabra de Dios. Entonces, como dice la hermana Mayra, en un hogar que es cristiano tienen que haber reglas, amén, y el que no quiera obedecer esas reglas pues simplemente no puede estar en ese hogar. ¿Y qué hizo ese padre? Pues dejó ir al muchacho. Bueno, ¿tú te quieres ir? Pues vete. Él sabía que no le iba a ir bien fuera del hogar donde está la palabra de Dios. Pero ahora bien, la Biblia nos enseña y nos instruye que ese hijo fuera, cuando salió fuera, que las pasó mal, él cuando decide volver al hogar del padre es porque se va a someter a las reglas, es porque va a obedecer, ¿ve? Entonces el padre lo recibe porque estaba dispuesto a someterse a las reglas que había en ese hogar, aleluya, porque de otro modo el padre no lo iba a permitir. Entonces vemos esa conducta, como hermana Mayra el tema, niños ingobernables, jóvenes ingobernables que no se quieren someter a la autoridad. Así es, bendito sea el nombre del Señor. En el hogar las normas, las pautas las pone el papá, ¿verdad? La cabeza del hogar, en ese hogar que está formado en el pacto de Dios, ahí en ese hogar el padre es la figura que tiene ahí la autoridad, las tiene que poner, y esos niños y esas niñas, jóvenes y jovencitas, las tienen que cumplir. Si no están dispuestos o dispuestas a cumplir con esas normas, con ese reglamento, pues no pueden estar entonces en ese hogar. Tienen que hacerlo fuera entonces del hogar. Un niño, una niña, en este caso joven o jovencita, fuera del hogar, pues mira, cuando cumpla su tiempo de mayoría de edad, pues mira, ya ahí haga lo que quiera hacer, ¿no? Amén. Pero dentro del hogar se respeta el hogar, se respetan las leyes y las normas que hay en ese hogar, para los niños y para las niñas. Y tiene que vivir conforme a como dice la palabra, siempre cuando es el hogar, ¿verdad? De padres cristianos. Y entonces, ¿qué sucede? Una generación de niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? Otra pregunta. ¿Qué guardan en su corazón? ¿Qué guardan en su corazón estos niños y niñas, jóvenes y jovencitas? Pues mire, como están siendo ya ingobernables, en ese corazón hay ira, hay coraje, hay amargura, hay odio. Eso es lo que están guardando en el corazón. Por eso estamos viendo tanta violencia, tantos niños con tanta ira en el hogar, niños malcriados, todo el tiempo están molestos, todo el tiempo tienen un odio, tienen un resentimiento, tienen unas raíces de amarguras ahí dentro, bien fuertes ahí dentro de ese corazón, recordando todo el tiempo muchas veces pues el pasado que tuvieron, y eso lo tienen ahí, y no logran dejar que la palabra sea la que penetre dentro del corazón, porque si la palabra, lo que está en ese corazón es la palabra guardada, créame que la verdad los hará libres, y entonces en ese corazón van a sentir la paz del Señor. Pero el enemigo está haciendo su trabajo, y por eso una generación de niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? Otra pregunta más.
¿quién es el ejemplo en su vida, en la vida de estos niños y de estas niñas, jóvenes y jovencitas? Pues mire, ¿quién es el ejemplo? Los artistas. Eso es lo que están haciendo. Se ponen entonces a estar entrando a todas estas redes sociales, y por ahí estamos viendo cómo todos estos deportistas, todos estos ídolos, en los que ellos los tienen entonces como ejemplo, cuando se supone que si son jóvenes, niños y niñas cristianas, ese no sean su ejemplo, ¿no? El ejemplo primeramente tiene que ser Jesús. Amén. A través de su palabra. Amén. Ahí vemos como, ¿verdad? Hablaba la hermana Mayra, estos jóvenes que se están levantando en el mundo de verdad, de películas, que el enemigo pues lamentablemente los usa como vasos de él, amén, de vasos de iniquidad, aleluya, pero es con el fin, gloria al Señor, de atraer a los niños y a las niñas. Entonces la palabra lo dice la palabra que se está utilizando en este último tiempo para estos niños jóvenes se llaman influencers. Influencer es influenciar. Ellos quieren influenciar a que si ellos están haciendo algo malo, ese niño o esa niña lo haga. Por eso es que vemos, amén, gloria al Señor, en estas diferentes plataformas que se están levantando muchos niños influencers, porque ahora también los padres les dan como que ellos crean sus videos, ¿verdad? En las diferentes plataformas, con el fin de que ellos quieren, estos niños y niñas que están haciendo estos videos, quieren ser influencers, quieren influenciar a otros niños que sean como ellos. Por ejemplo, si un niño o una niña está grabando un video de hablar malo, de hacer bromas malas a sus padres, porque hay muchos videos así, pues los niños y niñas se van a ver influenciados para copiar eso mismo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que copien lo malo, que imiten lo malo. Pero la Biblia dice que imitemos lo bueno. ¿Ves? Entonces la Biblia misma lo dice, imita lo bueno y no lo malo, pero vemos lo contrario. ¿Por qué en este tiempo? Porque ese es el plan del enemigo. Pero entonces cuando vamos por la palabra y tenemos que siempre tomar por ejemplo a Cristo Jesús, vemos que en la palabra en un momento él estaba, cuando habla en Lucas, que se fue en el templo, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios que él estaba en el templo. Pero después cuando sus padres no lo encontraban, sus padres terrenales en este caso, pues decían, pero ¿por qué? ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué nos hiciste esto? Y él le contestó, ¿no sabías que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? O sea, estamos viendo a Cristo es un niño, y eso es el ejemplo, ¿ves? Que no hay excusa, hay ejemplo en la Biblia, más de Cristo Jesús, de que había que estar primeramente sujetos a la palabra de Dios, pero después la palabra nos contesta y nos dice que él les dejó claro, mire, padres, yo tengo que honrar primeramente a Dios. Pero entonces después la Biblia dice, después que les dijo eso y él defendió su postura, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que si dice la Biblia que estaba sujeto a ellos, es que en ese hogar habían, como quiera, reglas, habían normas en el temor de Dios, porque Cristo Jesús vino a vivir todo lo que nosotros experimentamos. Él experimentó la crianza en un hogar, experimentó la tutela de un papá y una mamá, las reglas. ¿Por qué? Porque Él vino a dar el ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Una generación de niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? Otra pregunta tenemos por aquí. ¿Qué miran? ¿Qué ven? Escuche bien, papá y mamá. ¿Qué miran? ¿Qué ven? Pues mire, ahí viene todo lo que estamos viendo. Niñas y niños con toda esa lujuria, con toda esa lascivia, porque a través de todas estas redes sociales, a través de toda esta tecnología y toda esta hipersexualización, y eso es lo que estamos viendo, todo eso ellos se empeñan, y como están siendo ingobernables, ellos ahí se quieren vestir como ellos quieren vestirse, quieren tener todas las modas del mundo como a ellos y a ellas pues les da la gana, porque están siendo ingobernables. Y ahí entonces entra toda esta lujuria y lascivia que estamos viendo aún en niñas
desde pequeñitas, aún en niños y jóvenes y jovencitas. Todo esto es por lo que están viendo. Volvemos a lo mismo, la influencia de estos niños y niñas jóvenes que el enemigo está utilizando, ropa vanagloriosa, ropa del mundo, ropa llamativa, en el cual los niños y papá y mamá lo que le ponen en la mano es una tablet, es un teléfono, es un televisor, eso es lo que están expuestos. Entonces, papá y mamá, usted no se puede molestar entonces si sus niños están teniendo una conducta negativa, porque usted es el responsable. Usted le está abriendo la puerta al enemigo para que ese niño o esa niña pues copien eso mismo, porque gloria al Señor, por eso es que la Biblia nos dice que miremos atentamente a la ley, a la palabra, porque cuando nosotros dirigimos nuestros párpados a lo que está en la palabra, pues nosotros queremos imitar lo que está en la palabra. O cuando nosotros perdemos el tiempo, y esto es incluyendo adultos, todas las edades, pues ¿a quién vamos a imitar? Si estamos viendo cosas que no tenemos que ver, aleluya, o perdiendo el tiempo más bien en cosas que tal vez no edifican, pues vamos a copiar esas conductas. Se van a pegar las malas mañas, se va a pegar vocabulario. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo mirando, observando eso que no edifica nuestra alma. Claro, y eso que están viendo, sabemos que todos esos espíritus inmundos, todos esos espíritus malignos, pues están haciendo su trabajo, y todo eso que están viendo, pues lo copian, y por eso la desnudez. Están vistiéndose de una manera, pero mire, una desnudez terrible, tremenda. Eso es una cosa que es, ¿por qué? Porque están siendo niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? Porque están mirando, están viendo y están copiando. Pero otra cosa, el enemigo es astuto, porque estamos hablando de vasos que el enemigo usa de iniquidad, cosas negativas, cosas que llevan al mundo. Pero el enemigo es astuto, porque entonces ahora estamos viendo en este tiempo que está utilizando lamentablemente niños y niñas cristianas, jóvenes, influencers cristianos. ¿Para qué? Para decirle, mira, ves, tú puedes hacer lo mismo, puedes copiar esta moda, pero mira, ellos son cristianos, ellos tienen a Dios, ellos leen la Biblia, van a la iglesia. Entonces, pues, el enemigo es astuto, porque él sabe a quién va a coger, a quién va a cazar, como dice la palabra, que él viene a matar, hurtar, aleluya, a destruir. Entonces el enemigo sabe lo que hace, cómo lo hace. Claro, y sabemos que los niños y niñas, los padres le tienen que enseñar que no vivimos conforme a cómo vive el mundo, que los niños y niñas que son cristianas y cristianos no dependen de modas, no. ¿Sabe? Los padres no pueden estar buscándole modas a los niños y niñas que son cristianos. Eso es, mire, los del mundo allá. Ellos se tienen que vestir con decoro, ¿verdad? En la humildad. Y en la humildad. No tienen que estar buscando los padres y las madres, mayormente cuando son niñas, lo que está aquí a la moda, porque eso no es de Dios. Porque entonces ahí comienza el manipuleo de los niños hacia los padres, de que papá, mamá, entonces comienzan estas rabietas, y ahí vemos el carácter, esa agresividad. Entonces los papás, como están ingobernables, no los pueden controlar, están incontrolables también, pues papá y mamá acceden, se doblegan al deseo de su niño o su niña, porque no los pueden controlar. Pero es ¿por qué? Porque le han abierto la puerta en alguna área al enemigo. Eso es lo que está sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor. Una generación de niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué expresan? ¿Cuál es su lenguaje? Ahí estamos viendo cómo esta generación habla, cómo se expresa, cómo se burlan. Bendito sea el nombre del Señor, y cómo ellos comienzan a tener un lenguaje despectivo, completamente mal hablados y diciendo unas palabras bien fuertes. Y esa es la generación que se está levantando. Están siendo ingobernables y hablan y expresan por esos labios unas palabras que ofenden a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Y es así. Y me vino ahora a la mente cuando también Pablo habla a los romanos en capítulo 1, que vemos que en Romanos 1, aleluya, habla de este, fíjese, porque ahora vamos dirigidos, porque queremos apercibir, porque estos son espíritus que están en los aires, el enemigo no está jugando, entonces él sabe que le resta poco tiempo y quiere venir a destruir. Y en Romanos 1 no habla Pablo de la conducta de cristianos, judíos, que cambiaron la naturaleza de Dios, lo que era lo correcto, por las cosas abominables. Y fíjate que ahí también nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscar el versículo
para que podamos, ¿verdad?, escudriñar esto, que en el versículo, gloria al Señor, aleluya, desde el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. O sea que esto le estaba dirigiendo la culpabilidad del hombre cuando Pablo habla conductas que cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando se ignora el consejo de Dios, pues estas son las cosas que pasan. ¿Ve? Y dice otra vez, necio, deseable, ¿ve? Lo vuelvo a repetir, a la iglesia de los romanos, sin afecto natural, implacable, ¿ve? Agresivo, malcriado, blasfemo, sin misericordia. ¿Y qué estamos viendo? En las noticias, lamentablemente, las mismas piedras hablando. Miren lo que está pasando. El amor de muchos se está enfriando, la maldad está aumentando, inventores de males, jóvenes, niños, inventándose cosas pecaminosas, pervertidos. Amén. Como estamos en una generación que ya con lo de Sodoma y Gomorra se le está dando ya, se le abrió la puerta ya a los niños directamente, y eso, como hermana Mayra ha traído la información, ya eso lo vamos a ver y se ha manifestado. Aleluya, cómo están esos espíritus inmundos y cómo el enemigo está trabajando. Sí. Otra pregunta más que tenemos por aquí, ¿qué tocan? ¿Qué palpan? ¿Qué tocan y qué palpan los niños? ¿A qué están expuestos? Pues a todo ese material. Ellos están expuestos. Mire, hay muchos símbolos de iniquidad que hay dentro de los hogares, que son anatemas que ellos están, tocando. Y todo eso, si son anatemas, pues también trae influencia en la vida de los niños y de las niñas, trae opresiones, y por eso entonces se ponen tan violentos, se ponen tan agresivos, que los padres no los pueden controlar porque están expuestos diariamente a cosas y anatemas que están dentro de las habitaciones, en el mismo hogar, y tienen tienen en sus manos, muchas veces en la misma vestimenta, tienen símbolos de iniquidad, y traen opresiones a la vida de esos niños y de esas niñas. Sí, y no tan solamente, porque a veces cuando hablamos de anatema, tal vez nos enfocamos en algo como material, como algún juguete, como pues por ejemplo la tecnología, que sabemos, ¿verdad? Y nuestro pastor también, amén, habla mucho de esto, de la adicción que está habiendo a la tecnología, pero hay que, las anatemas no es solamente eso, es que también es, gloria al Señor, esa obsesión por las cosas que tal vez uno tiene, animales, gloria al Señor, que pueden traer la opresión también, diferentes cosas materiales. La hermana Mayra decía ropa, figuras, diferentes, hasta memorias de familias pasadas. Hay veces que la gente tiene cosas de familias pasadas y no sabe si esa persona pues practicaba algo oculto, y eso trae opresión al hogar. Y entonces es mejor desechar, tener un hogar limpio de todas esas cosas para que la opresión no esté. Sí, señor. Esta es una generación de niños y niñas ingobernables. ¿Y por qué? ¿Conocen a Dios? ¿Tienen temor? ¿Tienen respeto a Dios? Pues mire, pues si son ingobernables es porque el enemigo ya ahí ha entrado. No conocen la palabra verdadera, no conocen el evangelio completo, no tienen temor ni respeto a la palabra del Señor, y por eso viven de esa manera. Los padres le han abierto puertas porque le han permitido tener en el hogar pues toda la tecnología, la música, como dijimos, y todo eso está entrando constantemente a la mente de estos niños todo el tiempo, ese bombardeo de toda esa música que es secular, música con todos esos ritmos que dijimos de rock y todo ese heavy metal, y todos esos niños ya están con muchas opresiones, y eso es lo que estamos viendo. Son ingobernables, son rebeldes, son malcriados. Pero ¿y por qué, hermana Mayra? Porque también vemos a padres y madres que han ingreído a esos niños y a esas niñas. ¿En qué sentido? Pues ingreído porque entonces por el amor que le tienen demasiado,
amén, y papá y mamá, hay que tener cuidado el amor que usted le manifiesta a su hijo, a su hija. Tiene que ser todo en un amor fraternal, o sea, no puede, el amor hacia un hijo no puede ser más que el amor de Dios. O sea, el amor tiene sus límites. Yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, amo a mi familia, pero está ahí. No puede ser un amor obsesivo. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un amor obsesivo, entra la idolatría. Entonces, cuando hay una idolatría, amén, estamos haciendo ese niño un ídolo, usted se convierte en idólatra y se hace difícil desprenderse de cosas. Cuando se hablan de estos temas, se le hace difícil al papá y a la mamá desprenderse, de reconocer, de quitar, de votar. ¿Por qué? Porque hay idolatría. Entonces no se pueden ingreír a los niños, a las niñas, no, que eso le gusta a ellos. No, si está mal delante de los ojos de Dios, para afuera. ¿Por qué? Porque entonces ahí está el temor de Dios. No podemos ingreír a los niños, a las niñas. ¿Por qué? Porque entonces lo están gobernando usted, a que las reglas que usted tenga en su hogar, ellos no, yo pongo mis reglas, está bien, tú tienes tus reglas, pero yo tengo mis reglas. Y no puede ser así. Claro, y las reglas se ponen en el hogar. Cuando hay normas, hay reglas y los niños obedecen a los padres y a la figura paterna, que es papá, que es la cabeza del hogar. Esa autoridad de ese padre en ese hogar se va a reflejar cuando salen. Cuando están fuera del hogar, cuando están en la iglesia. Y los padres pues pueden estar tranquilos, no tienen que estar con ese temor de que estar mirando o verificando que ese niño o esa niña se comporte, no. Tienen que tener la confianza, porque lo mismo que muestran en el hogar es lo que muestran fuera del hogar. Y los niños van a ser obedientes tanto en el hogar como fuera del hogar. Sin decirle nada, porque ya el temor está desde el hogar y ellos, aleluya, ellos demuestran lo que se le está siendo enseñado, si realmente hay temor de Dios en el hogar, porque de otro modo, si no hay verdadera, porque cualquiera puede decir que hay temor de Dios en un hogar, pero se muestra con los hechos afuera, ¿verdad? Porque lo que se ve, esa experiencia que uno ve, lo que se ve con los ojos es lo que demuestra de verdad la autoridad que está viendo en un hogar. Y especialmente cristianos. Claro, y los niños y niñas tienen que saber del carácter de Dios, tienen que conocer cuál es el carácter de Dios en todo tiempo, desde pequeñitos, desde pequeñitas, tienen que enseñarle el amor de Dios, pero también que Dios es fuego consumidor, que Dios castiga, que hay un cielo y que también hay un infierno, y es para los desobedientes, y entonces eso hay que hablarlo constantemente a los niños y niñas para que sientan amar la palabra de Dios, amar y guardarla en su corazón. Y hermana Mayra, algo que verdad, el Señor es maravilloso, me viene ahora a la mente. Mire, papá y mamá, nosotros como cristianos estamos batallando por una salvación, y eso es también niños y niñas, porque si el niño, la niña, el joven sabe hacer lo bueno, lo malo, ya tienes cómo discernir. Ahora bien, vamos en lo espiritual, escudriñando la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice que Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial allá arriba, está preparando morada, que está preparando una mansión allá en el cielo. Gloria al Señor. Y estamos hablando de reglas en un hogar, de la autoridad en un hogar. Sabemos que es un Dios, el Dios que le servimos es un Dios que tiene autoridad, que no flaquea en su palabra. El sí es sí, el no es no. Entonces vamos a escudriñar y meditar en este momento antes de verdad. Yo quisiera, ¿por qué? Porque ese mismo temor, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, y Dios allá tiene reglas que dice no va a entrar nada inmundo en el reino de los cielos. O sea, no va a entrar nada que hace maldad. Yo estoy preparando aquí una morada, pero los hijos, porque hay hijos obedientes, hijos desobedientes, los hijos obedientes son los que van a heredar la vida eterna. Entonces esos hijos obedientes son los que están sujetos, alabado sea la gloria de Dios, a las normas que están en el Padre aquí en la tierra. Entonces, pues papá y mamá, eso es lo que usted tiene que imitar, porque si allá en el cielo la Biblia dice que no va a entrar ningún desobediente, ningún hijo desobediente, aleluya, allá en los cielos, ¿por qué no imitar a Dios? Que así como él pone la palabra, el hecho, amén, así también papá y mamá tienen que hacer. Claro, y en la crianza de unos hijos, de unas hijas, tienen que estar los dos de acuerdo en lo mismo. Amén. No puede ser entonces que papá dé una norma
¿verdad? Y Una mamá la regla, contradiga. y mamá entonces aparte se vaya, ¿verdad? Y le diga a ese niño, a esa niña, no está bien, ¿sabe? Y cambie, ¿no? Mamá, las instrucciones las da papá como la autoridad del hogar y como la cabeza, tienen que estar de acuerdo en lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que hay esperanza, ¿no? Hay una generación de niños y niñas ingobernables que el enemigo con su astucia y con su engaño ha logrado y está logrando en muchos de ellos, en toda esta generación, pero todavía hay esperanza en la palabra del Señor. Hay esperanza cuando los padres toman la postura y deciden entonces desechar, sacar, quitar todo aquello que pueda estar haciéndole daño a la vida de ese niño y de esa niña, para que entonces los padres comiencen a tomar la postura que les corresponde como padres, para que los críen ¿verdad? Y los instruyan en el camino del Señor, para que entonces puedan ver esos frutos. Si lo hacen, el Señor pues les va a dar, entonces los va a, ¿verdad?, darle la victoria, porque están entonces obedeciendo la palabra del Señor. Por eso instruirlos en el camino del Señor en todo, porque la palabra la tienen que cumplir en todo, es totalmente. Amén. Que se tiene que cumplir la palabra, y esto es tanto para niños, niñas, para los padres, jóvenes, jovencitas y los ancianos también. Amén. Es para todos, la palabra es para todos. Así que hay esperanza, papá y mamá, es entonces en enseñarles el temor y el respeto a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Y será hasta la semana próxima, si el Señor así lo permite.